Somos el equipo de comunicación y difusión de la gestión del conocimiento, uno de los proyectos que se implementan en el programa de embajadores y embajadoras del conocimiento del Instituto Andaluz de Administración Pública. Hoy para nosotros es un reto y es un honor contar con un referente de la talla de Javier Martínez Aldanondo en nuestra misión de difundir precisamente la gestión del conocimiento. Muchas gracias, Javier, por estar aquí, por estar esta tarde con nosotros. Bueno, para ti sabemos que es de mañana en Chile. Y bueno, en este espacio de tertulia queremos salirnos un poco de los contenidos que sueles abordar en tus diversas intervenciones, y lo que nos apetece es mantener contigo un rato de charla y conversación. Perfecto. Pero antes de nada, vamos a contar un poco de tu biografía. Sabemos que eres sevillano de nacimiento, criado en San Sebastián y afincado hace muchos años en Chile. Para los que no te conozcan y quieran saber algo de tu perfil profesional, decir que eres consultor de distintas organizaciones, entre ellas la ONU, y que llevas más de 25 años asesorando a empresas e instituciones en España y Latinoamérica, para ayudar precisamente a potenciar la inteligencia colectiva de las organizaciones, desarrollando cultura de aprendizaje. En mi caso, ya lo sabes, te conozco de manera virtual desde hace varios años, incluso antes de conocerte físicamente. De hecho, durante mi proceso de preparación de oposiciones, ya te lo dije alguna vez, varias de tus intervenciones y conferencias formaban parte de mis listas de reproducción de YouTube, de contenido destacado. Hay de hecho una charla en TED que destaco especialmente, titulada "Eres más inteligente que la empresa para la que trabajas", que invita a profundas reflexiones. Ya desde entonces sentía una profunda admiración por alguien que hablaba precisamente de aprendizaje con esa claridad y con esa elocuencia. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a tener la suerte, al cabo de los años, de conocerte en persona, incluso la oportunidad de participar contigo en procesos formativos como el que casi que acabamos de terminar? Ya tenerte a tiro de WhatsApp ni te cuento. Pero bueno, si te parece, nos dejamos de prolegómenos y vamos al grano. ¿Qué es lo que te llevó a dejar el derecho, que sabemos que eres licenciado en Derecho, para dedicarte a la gestión del conocimiento y al aprendizaje organizacional? A ver, lo primero, gracias a vosotros, y el honor es mío, porque que hayáis pensado en mí en invitarme. Ya sabéis que a mí yo no puedo dejar de aceptar este tipo de invitaciones, así que mil gracias a vosotros. ¿Qué me dejó? O sea, yo nunca he tenido vocación por el derecho. A ver, antes de hacer derecho hice informática, que es todavía peor, y ahí de informática duró un año y dije, esto no es mi camino. Derecho lo terminé porque no me podía cambiar de carrera cada año, porque eso ya era insostenible. Pero nunca tuve vocación y supe siempre que me iba a encontrar, si ejercía como abogado, me iba a encontrar un mundo que me iba a generar contradicciones. Entonces me quise ahorrar ese problema y tampoco quería dedicarme a temas de aprendizaje. Pues el mundo te lleva por determinados caminos. Lo que sí llegué relativamente temprano fue a un proceso, de nuevo por casualidad, donde me tocó trabajar con tecnología para procesos de formación. Y te estoy hablando del año 1990, o sea, de la prehistoria, cuando la tecnología no era la tecnología que tenemos ahora. No existía Internet, no existían, eran ordenadores muy básicos. Claro, no, era un mundo muy rudimentario. Y ahí lo que me pasó en ese momento fue que me hice algunas preguntas que hasta ese momento no me había hecho, y que era parte de lo que estábamos conversando al inicio de esta última sesión que hemos tenido antes. Y ahí me di cuenta que casi todo lo que yo había estudiado en el colegio y en la universidad lo había olvidado. Y claro, ahí me di cuenta de que si yo no era más torpe, no es que sea muy brillante, pero soy más o menos del mismo nivel que cualquiera de mis compañeros, y yo les preguntaba a mis compañeros de colegio y universidad si les había pasado lo mismo, me respondían que sí. Dije, entonces el problema no debe ser la materia prima de los que aprendemos, sino que debe ser algo en el método de cómo enseñamos que no está generando los resultados que buscamos, porque si la gente olvida lo que aprende, no lo aprende en realidad, simplemente lo retiene durante un periodo muy corto de tiempo para responder un examen, lo que alguien espera que respondas para darte una nota y con eso tengas un título para que sigas a la siguiente etapa, ¿no? Y en ese momento me di cuenta que todo lo que tiene que ver con los procesos de educación y aprendizaje tenía algunas dificultades. Y ni siquiera estaba pensando si la tecnología podía ayudar a corregir eso o no. Entonces empecé a preguntar, bueno, ¿y cómo aprendemos? ¿Cuál será la mejor manera de aprender? Y de ahí me metí en el mundo relacionado con el aprendizaje y la tecnología. Casi siempre orientado a organizaciones, y durante mucho tiempo mi foco estuvo más
en cómo aprendían los individuos. Y después, unos años después, me llegó la pregunta también de qué pasaba con las organizaciones. Por eso esa charla que decías, Bea, claro, yo me di cuenta de que los individuos sabían más o eran más potentes, más inteligentes que las organizaciones. Y no tenían sentido porque las organizaciones están llenas de individuos inteligentes. Entonces de ahí continué avanzando, bueno, es un camino que me llevó por casualidad a hacerme esas preguntas y a preguntarme de qué otra manera se podría hacer y por qué las empresas, en este caso las instituciones, gastan tantos recursos en intentar que la gente aprenda con tan escasos resultados. Y eso al final genera descrédito respecto de los procesos de aprendizaje. Al final, en lugar de dedicar más tiempo a mejorarlos, se dedica menos y se gasta menos. Y entonces es casi como un pez que se muerde la cola, ¿no? Eso. Bueno, de hecho vemos que formas parte de distintas organizaciones como Catenaria Chile, NOCO Chile, Knowledge Works. Buceando por la red también apareces en otras organizaciones como Neus, Talentus. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre estas organizaciones? ¿En cuál de ellas sigues estando? ¿En qué otros sitios se te puede encontrar? A ver, bueno, esto es la única ventaja que tengo sobre casi todos los que estáis aquí, si no sobre todos, es que tengo más edad. Entonces he recorrido más camino simplemente. Y como decías tú, claro, yo empecé, no pedí permiso para ver dónde nací. Nací en Sevilla porque mis padres que estaban trabajando allí. Y luego me fui al País Vasco, y luego me fui a Estados Unidos, y luego me fui a Barcelona, y luego me fui a México. He ido dando vueltas. Entonces, claro, uno va acumulando un currículum un poquito más largo simplemente por eso, por cuestión de tiempo. A ver, si yo tuviera que resumirlo, yo lo primero que hice fue crear una empresa. Yo nunca trabajé para nadie antes. Y eso tiene pros y contras, tiene riesgos y tiene ventajas y desventajas. Pero tuve que aprender lo que era trabajar creando mi propia organización. Entonces monté una empresa que se llama Meca, previamente de sistemas interactivos, y luego creé otra empresa que se llama Neos en Barcelona con un socio con el que todavía tengo mucha relación. Y luego me fui a México y ahí empecé a trabajar para otros en la Embajada Española. Bueno, he hecho un montón de cosas. Entonces, todas esas empresas que tú decías han sido pasos en los que he ido dando. Actualmente soy socio de Knowledge Works, soy director de NOCO, que es una red de empresas consultoras a la que pertenece Knowledge Works. Me pasé muchos años en Catenaria y ya no pertenezco a Catenaria, aunque sigo vinculado de alguna manera. Y lo otro son organizaciones en las que he pertenecido, que yo te diría que en casi todos los casos mantengo o he mantenido vínculos bastante estrechos. O sea, casi nunca he cerrado un paso, o en muy pocos casos se han cerrado puertas, sino que esas puertas se han mantenido abiertas, aunque luego yo haya estado en otro lugar. Y bueno, esto al final lo que demuestra es que el mundo, lo decíamos antes, el mundo es colaborativo. Lo que tú sabes es muy poco comparado con lo que sabemos todos entre todos juntos. Entonces, mantener abiertas las conexiones y generar relaciones es un esfuerzo que merece la pena, porque siempre vas a aprender más rápido y mejor cuando te alimentas y alimentas a otros con el conocimiento. Bien, pues así que tanto dentro de Knowledge Work como de NOCO, la principal tarea o función es precisamente eso, ayudar a otras organizaciones públicas y privadas a gestionar su conocimiento. Sí. De hecho, nosotros, un grupo de empleados públicos, funcionarios y funcionarias, estamos a punto de terminar la formación de mapas del conocimiento crítico de las distintas unidades en las que prestamos servicios. ¿Qué cambios reales a nivel práctico experimentan las organizaciones que se embarcan en estos procesos? O sea, a nivel real, ¿en qué se evidencia? Es una buena pregunta para la que no tengo una buena respuesta a la altura de la buena pregunta. Mira, yo te voy a decir, solamente para complementar una cosa que decíamos antes. Efectivamente, yo ahora estoy vinculado en Knowledge Works y NOCO sobre todo, pero yo divido mi tiempo en tres facetas. Una que tiene que ver con proyectos, o se plasma en proyectos, que es esa actividad de ayudar a organizaciones a que sean conscientes del conocimiento que tienen, lo primero, y a que le saquen partido. Ahora, ese conocimiento, como veíamos antes en la parte final del curso, hay conocimiento existente y conocimiento futuro faltante. Hay cosas que sabemos y administramos, y hay cosas que nos damos cuenta que no sabemos y tenemos que incorporar, que eso nosotros también lo consideramos. Eso me consume una parte del tiempo. Otra parte me toca hacer cursos, talleres, seminarios, conferencias, que es una actividad
en la que disfruto mucho, me lleva muchísimo tiempo prepararlo, la gente no se lo imagina, pero yo disfruto mucho preparándolo y luego impartiéndolo. Y la tercera actividad, que es casi que alimenta las otras dos, es que me dedico muchísimo tiempo a leer, escribir, pensar, conversar. Entonces, las tres cosas me consumen cada vez. Quiero que me consuma menos tiempo los proyectos porque ya llevo mucho tiempo y además porque tengo un equipo que yo creo que lo hace mejor que yo. Y quiero tratar de orientarme hacia las otras dos. Entonces, la pregunta de cuáles son los efectos, mira, te voy a decir una cosa que posiblemente juegue en contra mía, pero da lo mismo. Una de las cosas que nosotros hacemos en NOCO cada 2-3 años es hacemos una encuesta mundial del estado de la gestión de conocimiento. Y como somos una red que estamos en yo creo que estamos en unos 30 países, bueno, nos contesta un montón de gente. Entonces recogemos información de todo tipo de empresas, de todo tipo de industrias, grandes, pequeñas, públicas, privadas. Y una de las preguntas que venimos haciendo, y esta encuesta la hacemos cada 2 o 3 años para ir mirando si evolucionan las tendencias, qué cosas cambian. Y una de las preguntas que hacemos siempre es ¿cuánto tiempo os ha tomado desde que empezasteis con esto hasta que ya podéis considerar que gestionar el conocimiento ya es una actividad, es parte de los procesos, parte de los hábitos, de las rutinas? Y el promedio de tiempo es entre 10 y 12 años. Y evidentemente esto es una respuesta general y en muy pocos casos es lineal. O sea, hay muchas organizaciones que empiezan, paran, dar pasos atrás. En el caso de la administración pública, por ejemplo, hay un cambio de gobierno, hay un cambio de autoridades, hay un cambio de prioridades y hay proyectos que se paran, dan pasos para atrás, luego se retoman. O sea, nunca es lineal. ¿Pero qué quiere decir esto? Que son procesos de cambio, porque lo menos difícil al implementar una estrategia de gestión de conocimiento es implementar la metodología. Lo hemos visto ahora, cuando estamos haciendo los mapas, la metodología para hacer un mapa no es rocket science, no hace falta ser experto ni hacer un máster de un doctorado en Harvard. La metodología es relativamente simple y los componentes para implementarla no son muy complejos. Pero hay un cambio de modelo mental, de creencias, de prioridades, que es lo que lo hace difícil. Cuando estábamos hablando antes veíamos, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos que nuestra organización se crea que esto, nos apoye con esto. Y es ahí donde está la dificultad, no en la metodología en sí misma, sino que en el que estoy pidiendo a la organización que empiece a considerar temas que hasta ahora no estaban, ni en los procesos, ni en los manuales, ni en los procedimientos, ni en por qué seleccionamos a la gente, ni por qué la promovemos. Entonces la organización primero lo tiene que entender. Cuando lo entiende, que es fácil de entender y te vas a encontrar con muy poca gente que te diga no merece la pena gestionar el conocimiento, lo que dice, bueno, ¿y esto yo cómo lo incorporo ahora a un sistema que nunca fue concebido para esto? No fue concebido para innovar, no fue concebido para aprender, no fue concebido para colaborar. Entonces, no es que yo me niegue y sea un cabrón y digo, no, es que no creo en esto. Es que no sé meter cómo. Esto me obliga, claro, me obliga a rediseñar la manera en la que estoy organizado, a cómo funciono, a cómo opero, a qué valoro, a qué le dedico tiempo, ni siquiera mis sistemas están pensados para. Entonces, esos procesos toman mucho tiempo. Entonces, claro, ¿cómo se muestra? No es evidente. Lo que sí suele ocurrir en general es que primero tú detectas dónde hay mayor nivel de sensibilidad. Es decir, hay organizaciones que se hacen estas preguntas y no tienes por qué tener la respuesta ni saber cuál va a ser el camino, pero ya eres consciente de que lo tienes que abordar. Hay organizaciones que tienen mayores niveles de madurez, o sea, que lo veíamos cuando hablamos de los objetivos, hay cosas que ya tienen resueltas entre comillas, aunque no sean definitivas, pero ya se han hecho algunas preguntas, entonces han recorrido parte del camino y por tanto no empiezas desde cero. Y luego hay organizaciones, o sea, no hay ninguna organización que no gestione el conocimiento. Las organizaciones hacen más de lo que creen que hacen. Lo que ocurre es que no lo tienen identificado, no lo tienen sistematizado, no lo tienen regularizado. Ocurre en algunos sitios, en otros no. Ocurre en algunos equipos de una manera más o menos artesana, con los recursos que tienen, cuando da tiempo, con las personas que quieren participar. Entonces, es un proceso que mirando el vaso medio lleno hay mucho más de lo que se cree. Pero eso, convertir esos procesos puntuales en algo que funcione en régimen es el gran desafío. Entonces yo te diría que aquellos lugares donde tú ves señales de interés, de preocupación, es el punto donde empezar, porque estas cosas, si tú tienes que convencer a alguien para que lo haga, no va a resultar nunca. Yo no creo en convencer a las personas de nada. Yo creo en descubrir cuáles son las prioridades, las necesidades, las dificultades y ver cómo esto uno puede demostrarle que te ayuda a resolver algún problema. Y en la relación con el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, en esas encuestas se recoge algo parecido, es decir, ¿han mejorado los objetivos de la organización desde que
se gestiona el conocimiento, desde que se sistematizan los procesos de transferencia, en fin. Mira, yo te diría que, de nuevo, la parte más sencilla siempre en gestión de conocimiento, o en cualquier elemento, y no solamente de gestión, y más cuando hablas de intangibles, porque el conocimiento, no podemos olvidar nunca que el conocimiento es un intangible. Ya definir el conocimiento es complejo, lo hemos visto. Cuando hemos tenido que hacer el ejercicio de identificar el conocimiento con nombres y apellidos, nos damos cuenta que lo podemos tener claro mentalmente, pero que expresarlo se vuelve todo un desafío. Entonces, estamos trabajando con intangibles. Y los intangibles, por definición, son distintos. Y hacer que los intangibles se adapten a las reglas del mundo físico y tangible, yo creo que es un pecado. Lo que pasa es que tenemos que empezar a pensar que como intangibles tienen propiedades distintas y se administran de manera distinta y con herramientas distintas y con procedimientos distintos. Por eso yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como cuando uno dice, mira, a mí me gusta el bocata de tortilla de patata, siempre lo digo. Y claro, compartirlo es un ejercicio de generosidad suprema, porque cuando yo tengo mucha hambre y me quiero comer un bocata, si alguien viene y me pide la mitad del bocata, yo pierdo la propiedad del bocata. Entonces me lo pienso mucho. Pero con los intangibles, cuando tú los compartes, no lo pierdes. Ahora los tenemos los dos. Entonces, estamos todavía con tenemos esa mentalidad de mundo finito, de recursos finitos. Pero fíjate, la pandemia nos ha demostrado que hay recursos que son infinitos. O sea, este curso que hemos hecho, si lo hubiéramos tenido que hacer presencial, hubiéramos tenido que coincidir en un mismo sitio geográfico, todos, no se podía. Hoy en día, como el intangible, el conocimiento de tecnología es infinito, lo hemos podido y hemos sido 20 y podríamos haber sido 20.000 si hubiéramos querido. Entonces, antes tú tenías el privilegio de participar en algo porque estabas limitado por lo físico. Los intangibles no te ponen esos límites, pero nos obligan a pensar modelos distintos, donde las cosas ya no están en un lugar, en un sitio para un grupo reducido y se gastan cuando se consumen. Es una lógica distinta. Entonces, eso aplica también aplica sobre todo a los intangibles. Ahora, dos mandamientos que para mí son sagrados. Uno, a nadie le importa la gestión de conocimiento en las organizaciones. ¿En qué sentido? En que la gestión del conocimiento no es un fin, es un medio para lograr un fin. Por eso, de nuevo, volvemos a los objetivos. ¿Qué quiero conseguir? Tengo ciudadanos, usuarios a los que tengo que atender prestándose un servicio que les va a resolver un problema. Eso es lo importante. ¿Gestionar mejor el conocimiento y me ayuda a eso? Ok, entonces me importa la gestión del conocimiento, pero es un medio y es muy fácil enamorarse del medio y creer que es un fin. Lo segundo, si realmente creo que me puede ayudar, tengo que demostrarlo o tengo que evaluar y medir hasta qué punto, si yo dedico tiempo, recursos, personas, energía a gestionar el conocimiento, eso me contribuye. Entonces hago las cosas más rápido, con menos errores, con mayor calidad, con mayor lo que sea que me importe. Y ahí hay una dificultad, ojo, no solamente para la gestión del conocimiento de los intangibles. En general, y esta es otra discusión para mucho rato, estamos acostumbrados a medir lo que es fácil de medir. No necesariamente lo importante, y ahí volvemos al tema que decías tú antes de la educación. ¿Por qué hacemos exámenes de matemáticas? Coño, porque los problemas tienen una respuesta correcta y me es muy fácil evaluar. ¿Cómo mido la empatía? Hostia, pues no sé ni sé cómo se enseña, ni sé cómo se evalúa, es mucho más. Me tengo que inventar, entonces no, me voy por lo fácil. Entonces, con esto pasa lo mismo, que en muchos casos podemos evaluar la actividad, pero evaluar los resultados de la actividad, lo hemos visto antes también, no es a corto plazo. Hay muchas variables que influyen. No quiere decir eso que no haya que hacerlo. Hay que hacerlo todavía con más razón, porque si no, la promesa de la gestión de conocimiento está incompleta si yo no puedo medir y evaluar esto que me está generando. Las empresas que tienen 10, 12, 15 años de recorrido tienen un poquito más de espacio para hacer esas evaluaciones y decir, oye, antes nos pasaba esto y ahora creemos que gracias a, y no lo podemos asegurar porque, como te digo, hay muchas variables, a que nos hemos juntado, a que hemos recogido las prácticas, a que no hemos empezado de cero, a que tenemos una comunidad donde la gente hemos conseguido revisar y medir que este proceso que antes nos generaba estos resultados, ahora los hemos mejorado en estos indicadores y le atribuimos un porcentaje de responsabilidad, en este caso, a estas acciones de gestión de conocimiento. Y yo creo que eso es fundamental hacerlo. No es obvio, consume recursos, no estamos acostumbrados a evaluar, estamos acostumbrados a hacer y no a dedicar espacio a evaluar, pero es que sin eso la promesa es incompleta.
vamos a pedirte que te mojes un poquito. Y es, si dependiera de ti la implementación de la gestión del conocimiento a nivel de toda la organización en la que estamos, es decir, la Junta de Andalucía, ¿cómo lo harías? Que hemos estado en un curso, hemos estado de distintos sitios haciendo nuestros mapas individuales y eso tendrá un impacto, que digo yo que sí, que bueno, algo bueno hará, pero quizás de otra manera el impacto podría ser mayor. ¿Cuál es, en tu opinión, esa otra manera? ¿Cuál podría ser? A ver, si yo tuviera una respuesta de hacerlo, sería soberbio y mentiroso, además. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque todo lo que nosotros hacemos siempre, que no quiere decir que sea lo que hay que hacer, pero siempre que trabajamos con una organización, lo primero que hacemos es, hay que analizar cuál es el estado en el que está esa organización. Uno desde fuera no tiene ni idea de lo que pasa ahí dentro y no la va a tener por mucho tiempo que se pase. Los que realmente tienen idea de lo que pasa son los que están dentro. Entonces, por eso nosotros siempre hacemos, y yo sé que con eso hay que ser muy cuidadoso, pero porque estamos un poquito aburridos de hacer diagnósticos y assessment, pero en temas de conocimiento y aprendizaje que no son temas evidentes, uno se tiene que hacer algunas preguntas. Entonces, generalmente, antes de que tú le puedas decir o recomendar o proponer un plan, tú tienes que haber hecho un análisis lo más detallado posible de en qué situación estamos. Y hoy en día, y como decíamos antes, la Junta no empieza desde cero, ni mucho menos. Entonces, uno lo que hace siempre es decir, ok, si le sacamos la foto a la Junta en mayo o en junio de 2021, ¿qué foto vamos a recoger? Y en esa foto, también depende de lo que estés buscando, siempre tú defines, mira, la Junta en estos elementos, que son parte de cómo hacemos nosotros el diagnóstico, esto es lo que tiene hoy en día. Y así funciona. Y hay cosas que funcionan bien, otras regular, otras que no funcionan. Y esto es lo que no tiene y nos parece que debería desarrollar si realmente lo que quiere hacer es avanzar hacia la gestión del conocimiento. Entonces, cuando tú haces esa revisión, que la idea es que ojalá no te tome mucho tiempo, porque estos diagnósticos, de nuevo, no son un fin, son un medio para tomar decisiones. Es a partir de ahí donde tú puedes proponer y decir, oye, ¿por qué camino nos vamos? Priorizamos objetivos, dónde tenemos mayores dificultades, dónde nuestros usuarios nos dicen que deberíamos abordar porque si corregimos determinadas deficiencias vamos a tener mejores resultados. Entonces, en realidad, cada organización responde a una historia, tiene unas prioridades, tiene una cultura que no es evidente, hay cosas que ya se hacen, hay cosas que son complejas. Entonces, yo creo que uno tiene que hacer esa lectura para decir a partir de aquí y consensuar con la organización. Esto es como el médico no te puede venir con una receta antes de haber hablado contigo y decir, oye, a ver, pero tú qué es lo que quieres, ¿a qué estás dispuesto? ¿Cuánto estás dispuesto a involucrarte? ¿Qué objetivos hay en hacer? Ok, entonces tracemos un camino, ¿te parece? Y te acompaño en ese camino. Lo estábamos diciendo antes al final del curso. Lo complejo es acompañar en la implementación del mapa. Si hacer el mapa no es tan complicado. Entonces yo creo que la respuesta tiene que ir por ahí, tiene que ver hasta dónde quiere llegar la Junta y de dónde partimos. Y a partir de ahí tracemos un camino que estemos seguros que lo podemos recorrer. Donde, para mí, menos es siempre más. O sea, hay que hacer cosas simples, pero ser rigurosos en la ejecución de esas cosas simples. Muchas gracias. Yo tengo ahí una pregunta en el tintero, la dejamos para más adelante, que seguro que viene a cuento. ¿Perdón? Que yo tengo una pregunta más en el tintero que la rescato después. Perfecto. Ahora sí, claro. que seguimos con las preguntas. Súper. Bueno, sigo yo si te parece, veo, si os parece al resto, ¿vale? ¿Os parece? ¿Me escucháis? Perfecto. Sí, se te oye bien. Hola, Javier. De nuevo, Sí. bueno, ya nos hemos presentado antes, encantado y por supuesto muy agradecido porque compartan nuestro tiempo con nosotros y supongo que muchas personas que después podrán ver este vídeo de múltiples formas. Mira, una cuestión, leyendo algunas de tus entradas en los diferentes posts, veo que a finales de 2018, 2019, tiene una que a mí personalmente me ha gustado y con cuyo título y además gira en torno a que las organizaciones mueren porque no saben aprender.
Y te centras mucho en que es verdad, y lo has dicho antes ya en varias ocasiones, las organizaciones, si les preguntamos, ¿estáis preocupadas por la gestión del conocimiento? Pues claro que estamos preocupadas, claro que queremos que la gestión del conocimiento se lleve a cabo dentro de nuestra organización, pero se preocupan más por cómo aprenden los individuos y no saben mucho de cómo se aprende colectivamente. No sé si, porque estamos hablando finales de 2018, primero de 2019, luego viene la pandemia, luego viene un montón de formas de trabajar diferentes, el teletrabajo o el trabajo desde casa, porque no realmente le hemos llamado teletrabajo a lo que probablemente no lo sea, por lo menos no en toda su amplitud. Si te ha hecho cambiar de opinión o si las organizaciones han aprendido o si aprenderán a vivir y no morirán en el empeño después de esto. Gracias a ti de nuevo. A ver, o sea, eso que yo escribí lo han escrito muchísimos otros desde hace muchísimos años, porque no es un tema... Eso, yo siempre rescato una palabra, una frase que aparece en la Biblia. Nuestro pueblo desapareció por falta de conocimiento. Entonces, esta es una historia muy, muy antigua. Mira, yo creo que pasan dos o tres cosas. Claro, en el caso de la administración pública puede que no desaparezcan, pero se volverán irrelevantes o estarán muy lejos de las expectativas que tendrán, en este caso, los ciudadanos, que al final es que no sé si es casi peor ser irrelevante que desaparecer, porque mira, desapareces y puedes reinventarte en otra cosa distinta. Pero claro, lo que ocurre es que, por un lado, y esto pasa con los individuos también, mira, yo escribí otra columna, no me acuerdo, pero debían ser fechas parecidas, que era ¿qué aprendiste el año pasado? Y cuando tú le preguntas a las personas qué aprendieron, el año de la pandemia, evidentemente que sí, porque te tuviste que hacer la pregunta, pero en general tú nunca te haces la pregunta de lo que aprendes, sino que sigues avanzando. Entonces, cuando tú le preguntas, la gente, yo lo he hecho, yo es que durante mucho tiempo las conferencias las empezaba preguntándole a la gente qué habían aprendido el año pasado, y todo el mundo se queda mirando así y no podía, le costaba. Ojo, no quiere decir que no aprendieran, quiere decir que como no se habían hecho la pregunta, no les salía naturalmente la respuesta. Y al cabo de pensar un rato, empiezas a analizar, a ver qué hice yo el año pasado, qué ocurrió distinto en lo que yo esperaba. Entonces, por un lado, hay un tema de ejercer la consciencia. Y es que justamente para saber lo que estás aprendiendo, te lo tienes que preguntar y en función de lo que te respondes, puedes tomar decisiones y gestionar ese aprendizaje de manera consciente. Fíjate que si eso los seres humanos en general no lo hacemos, los individuos, imagínate tú las organizaciones. Las organizaciones no tienen por diseño en sus procesos instancias o rutinas de reflexión colectiva para preguntarse. Como mucho hacen algunos ejercicios de planificación que no son colectivas, sino que son círculos relativamente reducidos, que lo que hacen es hacer ejercicios para planificar y luego lo transmiten, lo comunican al resto y el resto tiene que acatar y ejecutar. Entonces, eso que los individuos no necesariamente lo ejecutamos de manera rigurosa, las organizaciones todavía menos. ¿Cuál es mi explicación a eso? Bueno, que los individuos tenemos un órgano para aprender que se llama cerebro y que queremos o no nos acompaña todo el día y no te lo puedes desconectar y funciona. Y las empresas o las organizaciones no tienen un cerebro, no tienen un órgano equivalente que aprenda de lo que haces y que te provea el conocimiento que necesitas. Entonces, por eso las organizaciones tienen dificultades que los individuos no tenemos igual, de la misma manera. Entonces, claro, si tú eso en un mundo que cambia poco, te lo podrías permitir, porque dices, mira, a mí aprender no se convierte en un proceso crítico, porque basta con que yo aprenda a hacer algo que lo puedo explotar durante 100 años, porque voy a hacer más o menos lo mismo. Cuando el mundo no cambia, aprender al principio es suficiente. Pero cuando las cosas van cambiando cada vez más rápido, tu conocimiento caduca cada vez más rápido también. Entonces, lo que sabes hoy no necesariamente es lo que necesito para atender a mis usuarios mañana que me vienen con requerimientos distintos. Entonces, me doy cuenta que tengo que aprender al mismo tiempo que ejecuto o que entrego los servicios. Y cuando tú te vas a mirar dónde aparece el aprendizaje en la organización dentro de los procesos, no aparece. Lo único que te vas a encontrar, y lo decía yo creo que antes Bea, te vas a encontrar con un área de formación que tiene una oferta de cursos y ese es el mecanismo que utilizamos para que se aprenda dentro de la organización. Pero de nuevo, ese aprendizaje está dirigido sobre todo al individuo. Cuando tú vas a hacer un curso, uno hace un curso de Excel, el otro hace un curso de gestión de proyectos, el otro hace un curso de liderazgo y aprende el individuo. Pero no hay instancias, no hay rutinas donde los individuos coinciden para aprender y transferir y compartir conocimiento entre ellos. Entonces, para no enrollarme mucho más, si tu cerebro aprende cuando conecta neuronas. Cada neurona por separado no sirve para nada. Sirve cuando se van conectando. En una organización pasa lo mismo. Una organización aprende cuando los individuos se conectan. Si cada uno hace sus cosas por separado,
La organización no aprende, aprende cada individuo. Entonces, cuando no se pasan la pelota entre ellos, no tiene muchas posibilidades de ganar. Y cuando uno mira los procesos, se da cuenta que los procesos no reconocen esos espacios de intercambio, de transferencia, de aprendizaje, de reflexión, sino que reconocen procesos para esperar, para ejecutar, lo hablamos antes en el curso, los reinos de taifas, cada uno está en lo suyo, no sabe muy bien lo que hacen los de al lado, se los encuentra por casualidad. Entonces, justamente para mí el desafío es que no te basta con tener individuos inteligentes, necesitas generar colectivos inteligentes y no siempre la suma de individuos inteligentes genera colectivos inteligentes. De hecho, a veces cuanto más inteligentes son los individuos, menos capacidad tienen de colaborar entre sí. O sea, a veces incluso hasta contraproducente. Y para mí la pandemia no ha hecho sino demostrar eso todavía de manera más clara. Yo lo que he visto es que de un año y medio a esta parte, cada vez hay más organizaciones dándose cuenta que el desafío de la pandemia ha sido el COVID ha llegado y ha dicho, mira, os guste o no os guste, vuestro desafío es aprender. Aprender a trabajar de manera distinta, lo estabas diciendo tú antes, a teletrabajar. De un día para otro dijo, oye, mira, no vino a preguntar, dijo, mañana se trabaja de una manera distinta. No, es que no se puede. Las pelotas que no se puede. Vais a ver cómo se puede. Y se puede, y siempre se pudo. Entonces, esto de nuevo nos demuestra que en las organizaciones pasa lo que los líderes quieren que pase. Y no pasa lo que los líderes no consideran que es importante que pase. Y de nuevo, no es capricho, si cada uno tiene sus prioridades. Hoy la columna que estoy escribiendo para esta noche se llama Liderazgo sin líderes. Yo no creo en los líderes. Para mí esto es un cuento chino. Lo que sí que creo es en liderazgo. Y no creo en liderazgo de líderes. Yo creo en liderazgo distribuido, rotatorio, de todos. Pero como no es así, las organizaciones son verticales, en la parte de arriba de la pirámide están los líderes y está el poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que queremos que pase. Entonces, si los que están arriba no consideran el aprendizaje, no consideran el conocimiento, no consideran la colaboración, no va a pasar. Y de nuevo, no es maldad. Cada uno presta atención a las cosas que ve, que entiende, que le interesan. Yo lo que he visto es que la pandemia ha hecho eso todavía más evidente y que las organizaciones se han dado cuenta que tenían que aprender y adaptarse y lo han hecho como han podido. Bueno, ¿qué sacamos de aquí? No lo hagamos como podamos, definamos un proceso para que esto sea regular, no esperemos a que llegue una pandemia para aprender, definamos el aprendizaje como parte de los procesos. Vaya rollo que os he metido, ¿eh? Sí, sí, no, está bien, era la pregunta. ¿Y no crees que con estos cambios tan vertiginosos que se están produciendo, con pandemia incluida, no podemos, o por lo menos quien lidera la organización, liderando o no, vayámonos a los líderes, a lo mejor no lideran, pero vámonos a los líderes, pueda caer en la tentación de decir, esto cambia de una forma vertiginosa, la organización no tiene posibilidades de aprender del conocimiento, ¿caeremos en un futuro en manos de la inteligencia artificial? Caeremos, depende de nosotros. Porque, a ver, hay una cosa que se nos suele olvidar. ¿Qué es lo que va a pasar? Ni Dios lo sabe. O sea, lo que yo diga vale tanto como lo que diga cualquiera, evidentemente. Pero hay cosas que se nos olvidan, yo creo. Mira, cuando Kasparov perdió contra Deep Blue, que fue la primera vez que una máquina ganaba a un campeón del mundo de ajedrez y que desde entonces nunca más una persona ha podido, un gran maestro ha podido ganar a un robot, todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Kasparov no perdió contra una máquina, Kasparov perdió contra un equipo de ingenieros que diseñaron una máquina. Entonces, al principio y al final del proceso siempre están las personas. Y durante un buen rato va a ser así, yo creo. Entonces, durante muchos años, durante muchos siglos, hemos estado acostumbrados a que las máquinas hagan el trabajo sucio físico que nosotros no queríamos hacer. Antes tú, para hacer un hoyo, tenías que cavar o para hacer un agujero. Ahora ya no te lo planteas. Para construir un edificio había que hacerlo a base de sangre, sudor y lágrimas de esclavos. Hoy en día hay máquinas, hay grúas. O sea, todo lo que hemos podido hacer ha sido porque hemos desarrollado tecnología que iba más allá de nuestra fortaleza física. Para ver cosas que no puedo ver, hay televisión. Para escuchar cosas que no puedo escuchar, hay teléfonos. Es
etcétera, etcétera. Y estábamos cómodos porque sustituía trabajo físico. Y claro, cuando de repente amenazan con nuestro trabajo mental, es ahí cuando nos ponemos nerviosos. Y no deja de ser lo mismo, simplemente están sustituyendo tareas que hasta ahora parecía que estaban reservadas a nosotros. Yo creo, de nuevo, que todo esto depende de si uno concibe que llegó al mundo para trabajar, entonces se asusta, o si uno piensa, oye, pero ¿por qué trabajamos? La única manera de vivir es trabajando. ¿Y qué pasaría si... Yo lo que sí sé, y eso fue el artículo anterior, es que para vivir necesito comer. Eso seguro. Y respirar, pero para respirar no necesito nada, porque está en el oxígeno, entonces tengo que comer. ¿Y qué pasa si yo consigo y aseguro la subsistencia básica a todo el mundo? Que muchas de las competencias, muchas de las guerras que tenemos por la propiedad privada de las cosas que creemos que no alcanza para todos, y es mentira, solo que están mal distribuidas, quizás bajaríamos el nivel de tensión, de competencia, de individualismo. Entonces, hay muchos replanteamientos que nos podemos hacer si consideramos que el conocimiento que antes era un bien escaso o las cosas que estaban reservadas a determinadas personas, ahora resulta que son universales y disfrutables por todos. Y eso nos permite llegar a un mundo distinto, donde podrían trabajar las máquinas para hacer lo que yo no quiero hacer. Y yo me puedo dedicar a hacer otra serie de cosas que las máquinas todavía no pueden hacer, todavía, porque las harán, pero que resulta mucho más creativo. Y hay cosas que yo no quiero hacer. Ahora, el problema es hacer esa transición de manera abrupta. O sea, en Estados Unidos, 3,5 millones de personas que hoy en día conducen se van a quedar sin empleo. ¿Es eso buena o mala noticia? Joder, si eres chofer es mala noticia. Pero claro, si yo lo que hago es anticiparme a eso y decir, bueno, lo que tengo que preocuparme entonces no es de entregar a las personas conocimientos y habilidades para que puedan hacer otras cosas distintas. Pero la pregunta para mí es distinta. ¿Por qué coño quieres hacer algo tú que podría hacer una máquina? Si una máquina puede conducir, coño, que conduzca y tú te puedes dedicar a hacer otras cosas o a no hacer nada. O a pensar, o a crear, me da lo mismo. Entonces, para mí, de nuevo, el desafío es si seguimos pensando en los mismos términos hasta ahora del mundo físico, de las cosas finitas, de las cosas que están a disposición solamente de algunos, no de todos, entonces eso nos lleva por un camino complicado. Si empezamos a pensar que hoy en día el conocimiento está disponible, es universal, compartirlo no tiene costo, podemos resolver montones de problemas, entonces empezamos a mirar las cosas de manera distinta. Existe... decidamos cómo aplicarlo, decimos qué hay que hacer para que todo el mundo cuente con esas habilidades, con esos conocimientos y preocupémonos, por ejemplo, de que la educación no sea elitista para algunos, esté disponible para todos, todo el mundo puede aprender, todo el mundo puede tener conocimientos, desarrollemos máquinas que trabajen, que construyan otras máquinas a sí mismos y disfrutemos de la vida. Muy bien, gracias. No sé, ¿quién? ¿Juanma? Venga. Bueno, pues si queréis continúo yo. Yo te voy a plantear un par de preguntas de tu forma de comunicarte, porque la verdad que me llama mucho la atención y me gusta. Justamente me llama la atención cómo en el curso de mapa de conocimiento crítico, en las charlas TED, pues tus exposiciones se desarrollan un poco a modo de relato audiovisual de ritmo frenético. Cuando muchas veces estamos acostumbrados a que las imágenes hagan todo lo contrario, que ralenticen el relato, o que simplemente sirvan como elemento de distensión. Pero en tu caso, crea un ritmo que engancha. Entonces mi pregunta es, ¿qué persona o formato te han influenciado o inspirado a la hora de comunicarte? Mil gracias, te agradezco. O sea, si te sirven esas exposiciones, es el mejor cumplido que me puedes hacer. Mira, la verdad, yo siempre me guío... Es bastante poco científico, ¿eh? Yo me guío porque es lo que me gusta a mí cuando yo escucho a alguien. Yo soy de los que cuando me toca ir a un evento me quedo siempre a ver a todo el mundo porque yo sé que de todo el mundo se puede aprender y me gusta, además que lo disfruto. Y ese carácter obsesivo tiene muchos problemas porque la lista de cosas que tengo para leer y para ver es infinita y cada vez es mayor, no menor. Entonces yo siempre me guío porque es lo que me gusta a mí. Y a mí me gusta justamente y porque yo siempre he sido bastante... yo diría que rebelde. Entonces, todas las cosas académicas, formales, me aburren. Y además porque me parece que es un ejercicio muchas veces como de arrogancia, soberbia, cuando yo creo que estas cosas realmente lo que hay que hacer, si crees en ellas, yo creo, porque mi problema es que yo creo en esto. Entonces yo me dedico a esto porque de verdad me lo creo y lo disfruto y me apasiona. Entonces para mí responder a vuestros ejercicios un domingo no es trabajo. Está mal que lo diga porque eso perpetúa de nuevo pero lo hago porque realmente me apasiona.
Entonces yo creo que esto hay que hablarlo en el lenguaje en el que la gente lo entienda y además es que se puede y se debe hacer así, yo creo. Y por eso yo siempre me gusta utilizar los ejemplos cotidianos que todo el mundo ve en la tele, en los periódicos, porque es la única manera, porque esto es mucho menos complejo de lo que queremos hacer. Que uno lo podría sofisticar, esto es muy sencillo y hay que hacerlo sencillo, porque si no nunca lo vamos a aplicar. Entonces, no es que haya sido un modelo, yo siempre me baso en qué cosas me gustan a mí, a qué lenguaje estamos sometidos. Si tú hoy en día, cualquier persona tiene montones de estímulos que buscan tu atención y estamos en un mundo visual, gráfico, es multisensorial, no tiene sentido que nuestro proceso educativo haya sido estar en una clase escuchando a un tipo hablar. O sea, eso es restrictivo, es limitante. Entonces yo creo que hoy en día, y hace mucho tiempo que tenemos miles de elementos, lo que yo siempre pienso es cuál será la mejor manera de que la persona que va se lleve algo distinto de cuando llegó. Yo siempre pienso en eso, no puedo, la atención es un recurso demasiado valioso como para malgastarlo. Entonces, siempre, que no quiere decir que lo cumpla, lo que me pregunto es de qué manera, si yo quiero que se lleven, ojalá, algunas preguntas, algunas dudas, algunas ideas distintas, ¿cuál será el mejor mecanismo para provocarle eso? Y que ojalá se vayan diciendo, oye, yo después de esto escuché cosas que no había escuchado o que me hacen pensar en cosas que quizás no había pensado antes. Ese es mi desafío. Si yo te estoy contando algo que ya lo has visto en Google, que ya lo has leído, que se lo he escuchado 13 tíos antes, para mí es una pérdida de tiempo, sobre todo para ti y además para mí, que me estoy repitiendo y estoy desaprovechando justamente eso que a mí el primero que disfruta de esto soy yo, porque esto me obliga a mí a aprender cosas distintas. Yo nunca hago la misma charla, siempre cambio, o sea, y estoy cambiando el mismo día y veo el periódico a la mañana y se me ocurre una idea. Por eso me lo paso también, por eso me quiero dedicar, porque yo me lo paso bomba preparando. La gente no se imagina la cantidad de horas que me pego. Pero es que realmente escucho una cosa, leo otra, veo una cosa en el periódico, pasa algo en la calle, veo una película y digo, coño, aquí está. Y todas esas cosas se me van encendiendo y me lo paso teta yo. Luego la cuestión es, si otro escuchándolo se lo pasa bien, entonces ya esto es miel sobre hojuelas. Es súper desordenado, es súper intuitivo. Bueno, ojalá te pudiera dar un método más riguroso, pero en realidad es así como lo hago. Contrasta un poco con tu metodología de mapas. O sea, lo que pasa es que al fin, a lo que te quiero decir, lo que es que nunca he hecho el ejercicio, me lo han pedido alguna vez, pero no lo he hecho. Consciente, porque al final esto no es casualidad. Lo que es que no me he puesto a racionalizar de dónde los hago. Me pasa un poco lo mismo con los newsletters. Me cuesta una cantidad de tiempo gigante y al final sale. Por eso yo te decía, vea, ten fe porque al final las cosas salen. Pero en el momento inicial es todo un revoltijo de cosas raras. Dice, ¿esto qué hilo conductor le voy a dar? ¿Esto cómo se relaciona? ¿Esto cómo tiene coherencia? ¿Esto cómo alguien que está fuera lo puede relacionar con...? Y no es un proceso, para mí, no es un proceso así lineal de nuevo. Esto tiene saltos y bajos, vas para atrás, vas para adelante, cambias cosas. Pero bueno, es así. La verdad es que en una de tus charlas, creo que empiezas diciendo algo como, en esta charla no voy a aprender nada, porque no voy a adquirir conocimiento solo escuchando. La verdad es que me parece una forma como muy rompedora, ¿no? Y de cambiar un poco el chip de la gente y después a lo largo de tu exposición vuelvo a utilizar un poco ejemplos que nos sacan de las ideas preconcebidas que solemos tener. Entonces, yo creo que en parte, ya lo has contestado, pero te vuelvo a hacer un poquito esta pregunta de, ¿es necesario cuestionar nuestro conocimiento para poder gestionarlo? Sí. A ver, yo creo, mira, de hecho, y lo he hecho alguna vez, yo ha habido conferencias que las he hecho solamente en base a preguntas. Y de hecho lo declaro, o sea, yo no tengo, o no te entrego respuestas, o no las tengo, o si las tengo no te las creas. De hecho, hay muchas veces que digo, oye, nada de lo que yo voy a decir aquí es verdad. Y yo creo que en todo eso también tiene que haber una cierta parte de provocación, porque de nuevo, las personas aprendemos siempre cuando nos hacemos una pregunta. Por eso es tan difícil que alguien aprenda lo que tú quieres que aprenda. Porque si la pregunta no es de él, no está aprendiendo, está siguiendo un guión preestablecido pues porque toca, por lo que sea. Y claro, ¿cómo inducir a alguien que se haga una pregunta? No es fácil. Porque, de nuevo, tu pregunta no es la misma que la pregunta del otro. Pero todo el mundo se está haciendo preguntas. Otra cosa es cómo las hace y a qué le presta atención. Por eso siempre es muy interesante escuchar a la gente, porque cuando la gente habla, te da pistas sobre lo que le preocupa. Y cuando te da pistas sobre lo que le preocupa, tú le puedes acompañarlo por un proceso para que se cuestione por qué piensa eso, por qué eso le preocupa, de dónde saca eso y si no habrá otras alternativas. Y yo creo que es justamente esa mirada crítica la que nos hace cuestionarnos si eso que siempre hemos dado por supuesto
es y debe seguir siendo así, y a veces es que sí y a veces es que no. Y por eso, ayer me enviaron un manual de aprendizaje organizacional que yo he contribuido a hacer con otra gente, y yo les decía, oye, yo creo que aquí hay que subirle el pelo, como se dice, o darle mucha más importancia a un proceso que para mí es crítico, que es el de la reflexión. Y es que el proceso de reflexión es el proceso de pararte a pensar y a preguntarte. Y ojo, ese proceso puede ser individual, pero para mí no alcanza con que sea individual. Tiene que ser individual y colectivo. Cuando tú juntas a un grupo de personas a pensar en común, y primero ellos han hecho el ejercicio de pensar individualmente y luego ponen en común, ahí empiezan a pasar cosas mágicas. Pero solo es en ese punto, y cuando eso lo diseñas y esto ocurre, y estos son espacios que están planificados y son sagrados para aprender y para pensar y para cuestionarnos y sin tener miedo a preguntarnos, ahí empiezan a pasar cosas. Si no lo haces, lo decíamos antes, la inercia del día a día te mata, no te deja esos espacios. Ya no quiero pensar si está pensado así para que directamente no tengamos espacios, pero es que tienes que hacer esa parada, tienes que parar el freno y decir, oye, no, a ver, ¿por qué? ¿Me ha funcionado? No. ¿Podría hacerlo de manera distinta? ¿Qué he aprendido? Y si estoy no considerando esto otro. Entonces, para mí eso es sagrado, porque solamente las respuestas surgen de las preguntas. Y entonces es más importante hacerse buenas preguntas que tener buenas respuestas. Las respuestas hoy sirven, mañana serán otras. Y por eso para mí la clave es hacerse preguntas. No estamos educados para preguntarnos, estamos educados para responder preguntas que no son nuestras. Que es muy interesante. Ahí ha salido un poco el tema de la conexión, ¿no? Y el establecimiento de redes, ¿no? De estar todos conectados. ¿Hasta qué punto es importante lo que es la comunicación y la difusión? Que un poco también el proyecto que estamos desarrollando nosotros dentro de embajadores en la gestión del conocimiento. O sea, mira, no hay conocimiento que no sea fruto de la colaboración, y no hay colaboración que de alguna manera no incluya compartir conocimiento. Y vuelvo a la metáfora, yo sé que es, porque esto da para un buen rato, pero si cada uno, si los seres humanos no necesitamos a nadie más para funcionar, uno necesitaría comunicación. Pero de hecho el lenguaje se establece porque es una herramienta para facilitar la colaboración y la comunicación y la supervivencia al final. Y el principal o uno de los principales mecanismos de compartir conocimiento son las conversaciones. O sea, lo que estamos teniendo ahora es un proceso de pensar colectivamente y se da porque estamos comunicados y ni siquiera tenemos que estar físicamente presentes. De nuevo, lo presencial tiene cosas favorables y lo virtual tiene cosas favorables. Y como no tenemos por qué hacer una cosa u otra, excepto si estás confinado, lo que yo espero que saquemos de esto es combinemos lo mejor de los dos mundos. Y aquí la clave de nuevo está en cuál es el interés común que tenemos a partir del cual estamos interesados en preguntarnos, en escucharnos, en indagar, en compartir lo que sabemos, intercambiar experiencias. Si tú destruyes esta comunicación y cada uno de nosotros funciona por separado, cada uno avanzará, aprenderá, pero nos estaremos perdiendo esta oportunidad de incrementar nuestro conocimiento como colectivo y la organización de beneficiarse de estos espacios. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente, como los seres humanos somos sociables, tenemos tendencia a esto. Aunque sea para entretenernos, para contarnos chismes, para contarnos chistes, da lo mismo, es un espacio de intercambio. ¿Qué es lo que pasa si tú esto lo intencionas? Es decir, no lo dejas a la casualidad de que nos caemos bien, nos hemos encontrado en un curso, sino que decimos, no, es que igual que hay procesos para facturar, hay procesos para conversar, hay procesos para reflexionar, hay procesos para preguntar, hay procesos para documentar lo que sabemos. Y esto es parte del trabajo. ¿Por qué? Porque en ese proceso de intercambio colectivo gana la organización, porque lo que yo sé ahora, otros lo pueden aplicar y lo hacen disponible mañana. Y lo que yo podía saber de mapas, ahora hay 20 personas más en la Junta que lo podrían hacer. Entonces ya no es un conocimiento mío, es un conocimiento de otros 20, es un conocimiento de la Junta. Entonces, si tú destruyes la comunicación, y voy a hacer un pequeño paréntesis pero corto, esto es lo mismo que pasa. Para mí hay dos conductas críticas para que ocurra la colaboración en una relación. Uno se llama curiosidad. ¿Y la curiosidad qué es? Es el interés por aprender, por hacerte preguntas. Y la otra conducta complementaria es la generosidad, que es el interés por responder, por compartir lo que yo tengo. Cuando tú juntas curiosos que se preguntan con generosos que se responden,
se produce la colaboración. Y ese cordón umbilical que nos une, por ahí lo que circula es conocimiento. Tú me haces una pregunta, asumiendo que yo supiera, y yo te comparto lo que sé. Y por ese vínculo que se establece, circula conocimiento. Y mañana será al revés. Entonces, cuando yo genero esa red, lo que aseguro es generar la infraestructura para que circule el conocimiento. Ahora, eso todavía depende de los individuos. Si Bea o tú no me queréis preguntar, pues no pasa mucho. Y si yo no quiero responder, no pasa mucho tampoco. Entonces, lo que hay que preguntarse es, si las personas que no son egoístas por naturaleza, ¿qué tenemos que hacer para que estén dispuestas a preguntar lo que les interesa, lo que no saben, y otros a compartir lo que sí saben y pueden poner a disposición de los demás? Y es ahí entonces donde empieza a ocurrir. Entonces, generar esos espacios, esas rutinas para que exista la comunicación, es la única manera de asegurarte de que cada neurona no circula por su lado, sino que esas neuronas forman parte de una red donde circula conocimiento. La verdad es que lo que has comentado de la curiosidad y la generosidad, pues me recuerda a un podcast que escribimos en el blog de gestión del conocimiento sobre la conversación, sobre Hitchcock y Truffaut y las conversaciones que tuvieron en torno al cine, ¿no? Y a lo mejor como uno hacía de aprendiz, ¿no? Y otro de maestro, y la verdad que dio un resultado impresionante. Pero no queremos hablar de nuestros posts, nos gustan más los tuyos, tus artículos, tus newsletters. Sabemos que tienes cientos de ellas, porque ya son muchísimos años hablando de la gestión del conocimiento, del aprendizaje. Y no te voy a pedir que nos recomiende uno, porque seguramente, bueno, de los que hemos leído, recomendables son todos. Pero sí nos gustaría saber, ¿no? ¿A cuál le guarda especial cariño? ¿O cuál fue con el que disfrutaste más con su redacción? ¿O te impresionó su impacto? O sea, ¿cuál es el motivo? Qué cabrones sois, ¿eh? Porque esto es, ¿a qué hijo quieres más? Es la típica pregunta que uno siempre dice. La verdad es que ya empiezo a perder la memoria. Muchas veces me los encuentro por ahí y digo, coño, yo escribí esto, es que ni me acuerdo. Yo te diría, a ver, cada uno ha sido un ejercicio que me ha tomado, que como digo siempre, posiblemente el más beneficiado soy yo, porque uno, por un lado, me obliga a ser disciplinado. Segundo, me obliga a investigar. O sea, yo trato de no escribir de aquello de lo que no tengo ni idea, para empezar, porque todo el mundo tiene una opinión, pero las opiniones dan un poco lo mismo. Trato de escribir sobre algo de lo que alguna posición tengo, pero de la que yo sé que además quiero y me interesa seguir aprendiendo. Y yo te diría que básicamente sobre lo que he tratado de pronunciarme ha sido sobre temas de educación en general, y yo no me puedo, o sea, yo no puedo creer que sé lo que sabe un profesor que está metido en un aula 8 horas al día. Yo también hago clase, todos los que estamos aquí hemos sido alumnos, sabemos lo que pasa en la sala de clases, es decir, no es un mundo desconocido, pero tampoco me posiciono como un experto en educación con un doctorado, no, pero tengo experiencia y tengo una posición. Y luego sobre temas de aprendizaje, ya te digo, más al principio desde lo individual, de cómo se aprende y cómo podemos mejorar eso, y luego sobre todo qué desafíos tienen las organizaciones. Yo te diría que quizás últimamente los que más... bueno, ha habido de todo, es que según el tema que plantees te llegan, ha habido algunos donde, por ejemplo, me metí un poco con los ingenieros, pero como lo he hecho con cierta mano izquierda, ha habido muy pocos casos donde me han llegado cosas así media brutas. En general hay gente que discrepa, hay gente que te agradece. Me he metido con temas de innovación, me he metido con los MBAs, por ejemplo. El de hoy me voy a meter con los líderes y estoy seguro que me van a llegar galletas por todas partes, pero trato de hacerlo de una manera argumentada, discutible, por supuesto. Yo te diría... No sé, me costaría. He escrito sobre los hábitos, por ejemplo, los tres hábitos de la gestión del conocimiento: reflexionar, sistematizar y compartir, que hubo bastante repercusión. Sobre temas de cultura de aprendizaje, sobre el músculo de aprender, el de aprender del futuro, que escribí hace 2 o 3 meses también, como parece que es una contradicción y en medio de una pandemia da la sensación como que es una cosa contraintuitiva. Bueno, como te cuesta, te voy a preguntar, ¿estás de acuerdo con todo lo que has escrito a lo largo de los años? Como decía aquel, no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. En general, no lo suelo revisar, me los voy encontrando, y hay veces que como son temas que no se agotan en uno. Uno de mis grandes problemas
es la síntesis. O sea, pero me genera contradicciones porque me parece, y voy a hacer una metáfora injusta, pero que me parece que tenemos demasiada comida rápida en muchos casos. Y a mí me gusta la comida rápida, pero me parece que hay cosas, desde mi punto de vista, que a mí no me gusta dejar en la superficie. No quiero decir con eso que yo contribuya o no, pero a mí me parece, yo quiero dedicarle un poquito más de tiempo. Hay gente que me dice, oye, pero es que esto es un poco largo. Y dice, pues sí, claro, y los libros son más largos todavía. Pero bueno, todo depende de si esto no te resulta... Yo creo que hay cosas que para no quedarse en lo banal, me parece que uno le tiene que dar un poquito más de profundidad. Ahora, a mí me gustaría poder sintetizarlo mejor, eso ya es parte de mi inhabilidad. Pero en en algo que general... hayas escrito, que hayas dicho, ¿en qué estaría yo pensando cuando he escrito esto? No, porque lo que sí que he visto es que varias cosas que me han ido llamando la atención, luego no es que hayan sido profecías para nada, pero se han ido cumpliendo. Ha habido cosas que, claro, que han ido, que luego se han ido manifestando. A ver, yo me dedico a esto porque me he dado cuenta que hay suficiente gente que le preocupa, porque si fuera yo el único Quijote, pues diría, coño, pues sí, será muy interesante, pero de esto uno no puede, uno puede vivir de esto. Y hay cada vez más gente preocupada, interesada, y eso es lo que lo hace interesante, porque se construye entre mucha más gente pensando muchas más cosas que las que piensas tú. Entonces, no me he encontrado con nada, de hecho, yo tengo temas de tecnología, de la inteligencia artificial, me ha tocado escribir varias veces también, y he visto que hay una cierta coherencia, curiosamente. Tampoco he hecho un análisis así, y si lo tuviera que hacer y hay cosas que dije una barbaridad, sería el primero que diría qué coño estaba pensando, o en ese momento lo veía así y hoy en día tengo una opinión distinta. No se me ha dado, pero tampoco he hecho un ejercicio muy riguroso, la verdad. Pues creo que estamos todos impacientes por leer ese nuevo artículo sobre líderes. Pues la verdad es que tu reflexión me parece, estoy bastante de acuerdo por lo poquito que has dicho, y la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo. Yo por mi parte no te quiero acaparar más, y yo sé que ahí tenemos también compañeros que quieren hacerte más preguntitas. No sé si José María tenía una por ahí. Sí, yo me pregunto a mí mismo, la gestión del conocimiento yo creo que influye bastante en la toma de decisiones de las empresas, y yo sé por tu parte, Javier, que eres una persona que tiene interiorizado el análisis de lo que aprende y lleva una costumbre de gestión del conocimiento propio, y me pregunto, ¿en tus decisiones importantes te ha servido o te has equivocado como nos hemos equivocado todo el mundo? Hombre, estaría bueno que fuera la garantía de la infalibilidad, ¿no? Mira, pasa una cosa. Yo te diría que yo distingo tres tipos de conocimiento, digámoslo así. El primero es cuando tú sabes lo que necesitas, y entonces la gestión de conocimiento te da lo mismo, porque como yo ya sé hacer tortilla de patatas, como han dicho que tú eres un maestro, de hecho, José María, pues qué coño me importa a mí el conocimiento de tortilla de patatas. Que estés al Arguiñano, hombre, siempre podría aprender algo, pero generalmente, y ese es uno de los riesgos del conocimiento, cuanto más sabes, menos te crees que tienes que aprender, y menos humilde te vuelves, entonces descartas. Y eso pasa. Y ojo, eso es razonable, porque si yo ya tengo resuelto lo que necesito, ¿para qué voy a dedicar recursos, energías, tiempo a cosas que ya domino? Entonces, en ese mundo la gestión del conocimiento no importa. El segundo caso es cuando tú no sabes, pero ese conocimiento existe. Entonces ahí lo que haces es decir, bueno, ¿y esto de quién sabrá? ¿De quién tenemos que aprender? Si uno dijera, en el caso de la pandemia, por ejemplo, sabíamos de mascarillas, sabíamos de respiradores artificiales, sabíamos de confinamiento, de distanciamiento social. Entonces, ese conocimiento estaba. No lo teníamos nosotros, pero estaba en algún lugar. No había que inventarlo. Y ahí uno lo que hace es reutilizar. Y ahí lo que busca uno es un poco lo que decía antes Bea cuando estaba hablando de su caso. Yo lo primero que hice fue ver si alguien lo había resuelto en la Junta de Andalucía. Entonces, el conocimiento está en algún lado. Entonces, aunque sea nuevo para mí, no es nuevo para la humanidad. Y ahí lo que hay que hacer es aprenderlo de alguien. Y el tercer caso, que es el más complejo, es que yo no sé algo de lo que además nadie sabe. Y ahí entramos al mundo de desarrollar conocimiento. Es lo que ha pasado con la vacuna, que como nadie tiene la vacuna, nos hemos pasado un año, y este es el proceso más rápido de la historia, pero nos hemos gastado un montón de pasta, se ha muerto un montón de gente, bueno, ya sabemos todo. Entonces, claro, depende, y en la vida tienes de las tres cosas. Tienes cosas de las que tú ya sabes y que con eso te resuelven los problemas diarios.
te van apareciendo cosas que tú te das cuenta que no sabes y lo que tienes que ser es muy eficiente en ver de dónde aprendo o cómo lo aprendo para resolver algo que me importa. Y luego te van a aparecer cosas donde no hay nadie y ahí el desafío es ¿me meto o no me meto? Porque ese es un mundo en el que vas a tener que dedicar mucho tiempo sin garantías de éxito. Yo trato en general de ser relativamente disciplinado, o sea, a mí yo no soy, yo soy como cualquiera, lo único que, o sea, la única ventaja que yo tengo sobre otra gente es que he dedicado muchos más años que los demás. O sea, ¿por qué yo sé más de gestión de conocimiento que un ciudadano de la calle? Coño, porque me dedico a esto y el ciudadano de la calle sabe más de lo suyo que yo. La única ventaja, yo de hecho escribí un artículo que se llamó "Lo único que nos separa son miles de horas". Yo sé, hago cosas mejor que mis hijos porque llevo miles de horas más que ellos. Y en eso, como tengo la suerte de que hago algo que me gusta y que me va entusiasmando, claro, voy desarrollando un cierto nivel de rigurosidad, de metodología. Entonces, me equivoco como cualquiera, sobre todo en aquellos casos donde o no hay conocimiento o el conocimiento que hay pues no necesariamente está refinado o no lo obtienes o no lo aprendes de la mejor manera. En eso nadie se salva. Yo lo que sí trato es de ser relativamente disciplinado en tener claro un poco el mapa alrededor de quién sabe, de qué se sabe, de dónde están las cosas. La Bea un día me escribe y me dice, oye, ¿tienes un libro de...? Aquí lo tengo. Esta mañana me ha escrito un amigo mío consultor en Barcelona, oye, ¿tienes el libro aquel en que participamos hace 15 años? Se lo he mandado. Entonces trato de ser relativamente ordenado y riguroso para ahora. Luego, ya sabes, uno planifica y el mundo te lleva por donde te quiere llevar. Y en eso yo creo que siempre es inteligente, yo creo, tener una red de aquellos que llegan donde tú no puedes llegar. Y de manera que ellos te complementan con todo lo que tú no tienes y tú intentas complementarles a ellos con lo que ellos no tienen. De hecho, comparto, doy fe de tu generosidad a la hora de compartir conocimientos, manuales. Aquí, bueno, uno de nuestros retos, que creo que ya lo sabes, se ha dejado entrever varias veces a lo largo del curso, es la wiki de gestión del conocimiento de la Junta de Andalucía, también llamada la wiki de José María. Ah, sí, Tenemos, ¿verdad? Tiene el empeño y nosotros estamos ahí detrás como equipo apoyando de que verdaderamente sea un repositorio útil para que todas las personas que trabajamos en la Junta de Andalucía podamos encontrar en ella aquello que necesitamos en un momento dado. De hecho, la semana pasada nos enseñaste la wiki que teníais vosotros, no sé si era en Noco, en Knowledge Work, donde fuera. Pero había una wiki que era un repositorio completo, era atractivo, teníais procesos, teníais datos de contacto, teníais metodología de formaciones, en fin, que dijimos, puede ser atractiva, se puede hacer y sirve. Dándole vueltas a eso, no sé si te imaginas, o si la inteligencia artificial puede tener que ver o no, pero te imaginas un chatbot ahí que pregunte a quien acceda a ese tipo de wiki y que le guíe para encontrar lo que necesita. ¿Puede ir por ahí la inteligencia artificial en estos momentos? O sea, lo que uno se imagina es infinito. Y de hecho, yo siempre cuento, y yo me imagino que en algún lugar también lo escribí, es que yo siempre digo que cuando tú preguntas en un curso, y de hecho lo hicimos en el de mapas, cuando tú no sabes algo, qué es lo que haces, siempre aparecen dos alternativas. O le preguntas a alguien o le preguntas a algo. Claro, para preguntarle a alguien tienes que saber a quién preguntar. Y además, ese alguien a quien tú le preguntas te tiene que querer responder. Y luego ese preguntarle a algo, que generalmente es preguntarle a Google,
eso exige que en Google haya alguien que ha sacado lo que sabe de su cabeza y lo haya estructurado y armado para que cuando tú le preguntas, Google te responda. Ahora, yo también escribí un artículo que se llama Google es estúpido. ¿Y en qué sentido? En que Google no sabe quién eres tú, ni por qué estás buscando, ni para qué quieres lo que quieres. Entonces, cuando tú le preguntas a Google, lo que te dice es, mira, tengo 150.000 entradas de esto que tú buscas, buena suerte, ponte a buscar. Y hace un muy buen ejercicio, pero es incompleto. Ahora, ¿qué es lo que uno se imagina? Bueno, uno se imagina que tú ni siquiera le tengas que preguntar a Google. ¿Por qué? Porque Google, y no Google, o sea, en la Junta o en cualquier lugar, yo no debería, o sea, yo si fuera realmente un poquito más, no sé si inteligente es la palabra, yo tengo tanta información respecto de lo que hacemos, de lo que hemos hecho en el pasado, de lo que hace cada persona y de lo que requiere para hacer lo que tiene que hacer, que yo no debería depender de que la persona me pregunte lo que necesita. Yo a la persona le debería decir, mira, para hacer esto que tú tienes que hacer, esto es lo que como Junta ya sabemos. Entonces, ese chatbot siempre me podría responder a las preguntas, pero antes de que yo le respondiera, debería ser el chatbot el que me dijera, oye, Bea, ¿vas a hacer esto? ¿Sabes? ¿Quieres tener aquí el procedimiento sobre cómo se hace esto? ¿Quieres saber qué problemas hemos tenido cuando hemos hecho esto antes? ¿Quieres saber cómo los hemos resuelto? ¿Quieres saber quién sabe esto mismo, quién hace esto mismo que tú en el resto de las delegaciones? Porque esa información existe. No es que haya que crearla, eso está. Pero nadie se ha preocupado de recogerla, agruparla y ponerla a disposición de cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que yo me imagino. No me imagino cada uno haciendo el esfuerzo de ir a buscar. Yo no quiero buscar. Yo lo que quiero es encontrar. Y de hecho yo no quiero encontrar. Yo quiero que la información me encuentre a mí cuando la necesito, el momento que la necesito. Entonces, si yo estoy haciendo algo, yo espero un sistema lo suficientemente inteligente para que me diga, oye, ¿vas a hacer esto? Te lo doy pero rellenado. Aquí están los principales, te lo voy corrigiendo. Entonces, esa inteligencia debiera tender a hacer el trabajo por nosotros. Por eso, al final, yo debería estar en una hamaca diciendo, hay algo trabajando por mí, haciendo el trabajo por mí. Porque yo no quiero trabajar. Yo lo que quiero es leer, aprender, conversar, y si quiero conducir y agarrar el coche y conducir, pero si no, que me lleve, porque yo no quiero ir pendiente, yo lo que quiero es ir leyendo o hablando con el de al lado o escuchando música o durmiendo. Entonces, eso está lejos y cerca. Lejos en cuanto a que todavía hay muchos elementos de tecnología que las máquinas no entienden de contexto, o sea, muchos, y hay gente que sabe eso. Pero mucho de lo también existe porque la información está, lo que pasa es que está disgregada. En el momento que tú le empiezas a agrupar, a todo eso le empiezas a dar sentido, le empiezas a facilitar la vida a la gente. Entonces, eso es lo que yo me imagino. Estamos lejos y cerca, pero menos lejos en algunos aspectos de lo que nos creemos. Bueno, nosotros de momento, José María, equipo, nos conformamos con que la gente vaya completando sus procedimientos, que se pongan de manifiesto esa curiosidad por una parte y esa generosidad por la otra en la wiki. Ahora, claro, lo que ocurre es que la gente en general es curiosa, o sea, todo el mundo siempre se hace preguntas sobre lo que le corresponde. Lo que pasa es que muchas veces no tiene dónde encontrar esas respuestas y se desanima. Entonces, si yo me voy a ir a meter a un sitio que muchas veces no sé que existe, que cuando existe voy a buscar y no encuentro, que cuando encuentro está desactualizado, o que cuando está actualizado me cuesta mucho aplicarlo, en general son tantas las dificultades que al final la gente se desanima y dice, o me olvido, me lo resuelvo como yo pueda. Entonces, por eso, antes lo hablamos en el curso, hay que pensar tanto en, no los elementos que tengo, en de qué manera los ordeno para que cuando una persona llega, ya si hemos conseguido traerla, que ya es un desafío, encuentre inmediatamente la respuesta a la pregunta que está haciendo, porque si no, se nos va a ir. Se nos va a ir y son tantos los estímulos que es muy difícil recuperarlo. Bueno, no sé si hay más preguntas por ahí en el tintero. Lucía, ¿tienes alguna pregunta? José, Juanma. Lucía quería preguntar algo, ¿no? Sí, levantó la mano. Buenas tardes, Javier.
A ver, Claro, de lo que has Lucía. estado, de tanto que has estado hablando, pues yo siempre he tenido una duda con respecto a la formación desde pequeño y en la adolescencia. Y ahora, bueno, pues tú que has comentado que trabajas en más de 30 países y que también haces muchos temas de esto de las estadísticas que has comentado que hacéis cada 2 o 3 años, ¿cuál crees de todas las zonas en las que trabajas que puede ser la mejor en cuanto a la formación? Me refiero a progestión del conocimiento. Entiendo que si desde pequeño nos están formando y nos formasen un poco diferente a como lo hacen en algunas zonas de aquí de España, estaríamos más pro gestión del conocimiento, pues en los 3 factores que tú comentabas antes y bueno, incluso dentro de la propia Sevilla, según en donde te formes, pues ves como los niños son más proactivos a estar en algunos cursos, a otros, o a lo mejor son más proclives a actuar más en clase, a interactuar más, a ser más generosos, a ser incluso, pues, a querer ser más emprendedores. Entonces, eso también está claro que en distintas partes del mundo, según la formación que uno tiene, pues en América son mucho más proclives a montar empresas que a lo mejor en España, que somos más proclives a trabajar para otros empresarios. Entonces, pues, ¿tú cómo lo ves? Eso también después nos influye mucho a la hora de trabajar y también de la gestión del conocimiento. Pues eso lo hemos visto en el curso, que, bueno, muchas veces otras personas nos apuntan, pues por eso mismo, por decir, bueno, pues es que no me apetece, pues yo con el trabajo tengo bastante. Mira, ¿Qué nos- a ver, yo conozco algunos sitios, o sea, yo te diré un par de cosas. La cultura influye de una manera gigantesca y la cultura se compone de muchos elementos. Uno que para mí ha jugado un rol muy importante ha sido la religión, o sea, la influencia que ha tenido la religión en muchas de nuestras conductas y nuestras formas de pensar, nuestro modelo mental ha sido muy grande. Y la genética influye muy poquito. Mira, yo creo, y aquí de nuevo repito cosas de gente que yo conozco que saben de lo que habla, no porque yo lo diga. Cuando nacemos a todos nos dan 2 elementos que son los mismos para todos. Nos dan un cerebro que es casi igual en todos los casos, en origen, o sea, en cuanto a capacidad, y nos dan tiempo. Nadie sabe el tiempo que tiene, pero todos los que estamos aquí ya llevamos un rato. Y te dicen, con esto empieza a jugar. Ahora, no todo el mundo parte en las mismas condiciones, eso es verdad. Pero el uso que hacemos del tiempo del cerebro depende de nosotros. Y el cerebro más o menos tiene las mismas posibilidades, las mismas capacidades. Ahora, convertir capacidades en habilidades es una cosa distinta, ya depende de lo que tú quieras hacer con él. Y el contexto en el que tú estás, evidentemente, influye. Entonces, no es lo mismo nacer en un sitio que en otro. Y yo lo que sí que he visto, y esto de nuevo daría aquí hay un tema muy amplio. Yo, por ejemplo, a mis hijos, cuando tuve que decidir a qué colegio los enviaba, yo sabía lo que no quería. Y al final me decanté, tenía 2 dudas, o sea, tenía 2 alternativas de educación alternativa, o Waldorf o Montessori. Y al final me fui por Montessori, porque no querían, me importaban poco las notas, me importaba poco la educación. Esa era mi forma de verlo. Y claro, las personas todas, yo no conozco ningún niño que no sea curioso. Y no conozco ningún niño que se sienta encima de la cama y dice, coño, no voy a aprender. Me siento y me quedo todo... No, los niños aprenden a caminar no porque tú se lo dices. Y aprenden experimentando y no se desaniman, se equivocan y no se frustran. Y no les haces exámenes, no necesitan un profesor. Entonces, todos los seres humanos nacen con el instinto y la capacidad de aprender. No todas las expresan porque hay un contexto que te influye en la familia, pero también en el país, etcétera, etcétera. Entonces, se puede generar, pero la capacidad existe, o sea, la curiosidad está, en la colaboración y el instinto de cooperación existe de origen. Otra cosa es si lo desarrollamos o lo condicionamos. Venimos de una civilización que ha sido, lo decíamos antes, vertical, jerárquica, autoritaria, el poder concentrado en pocas manos. Entonces, desembarazarnos de eso y las organizaciones que tenemos responden a esa lógica. O sea, yo me acuerdo, yo soy de los que tuvo que hacer la mili y me lo pasé muy bien además porque hice una mili muy particular, pero hay gente que me decía, no, es que el ejército, sí, el ejército, ¿tú te crees que es muy diferente un ejército de una empresa? No es tan diferente, o sea, no puedes hacer lo que te dé la gana, no te preguntan por... No, también hay jerarquía, también hay verticalidad, también hay roles marcados.
Entonces, esa historia hoy en día la estamos empezando a cuestionar y por eso llegan organizaciones ágiles, planas, donde el poder está distribuido, autónomas, descentralizadas, pero esa es una transición que estamos haciendo recientemente de una historia que no ha sido así. Lo que yo sí que veo es que hay organizaciones que son más proclives a eso, que tiene que ver con que más personas tienen ese concepto de transparencia, yo te diría que de respeto, de empatía, de asignar responsabilidades entre todos, de que aprender sea parte, de humildad. O sea, hay varios rasgos de coherencia que se van dando, pero siguen siendo excepciones. Lo que yo sí he visto es que hay industrias más proclives y donde la gestión de conocimiento, por ejemplo, aprendió antes. Y no por buena voluntad, sino porque yo creo que en esos casos las inversiones eran tan grandes que necesitaban tomar decisiones para rentabilizar lo que tenían. Entonces, la industria del petróleo, los militares, por ejemplo, la mayor parte de los descubrimientos tecnológicos tienen su origen en la industria militar. Entonces, yo te diría, y para mí hay países que culturalmente, posiblemente por menos influencia de la religión o por una serie de valores, han sido capaces de creer en una educación y en un modo de convivencia. Al final, educar es convivir, mucho más transparentes, mucho más abiertos, mucho más flexibles. Yo no sé si te podría responder por países, porque en cada lugar pasan cosas distintas. Sí hay algunas tendencias, pero yo creo, lo he visto más por industrias, pero ya sobre todo luego la casuística. En la misma industria te puedes encontrar una organización súper abierta, donde el error se toma como una oportunidad de aprender, donde nadie tiene miedo de hablar, donde hay espacios. Y en la misma industria una empresa todo lo contrario, restrictiva, mucho más, se gestiona alrededor del miedo. Entonces, yo casi que el análisis lo haría más por organización. ¿No sería esa una buena iniciativa dentro de la empresa, como cuando antes has preguntado en el curso lo de cómo veis lo del conocimiento crítico a 15 años? ¿No sería esa una buena iniciativa? La de empezar, siempre dicen lo de formar a los niños, esa formación transversal de la gestión del conocimiento. A ver, o sobre todo por lo menos esa forma de pues, no tener miedo al hablar, expresarse. Sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que es lo que me pasa a mí con los temas de educación. Yo creo que una educación es tan buena o tan mala como la sociedad a la que pertenece. Y si tú quieres definir, hay una pregunta que nunca se hace, que es ¿para qué educamos? Educa y ejecuta y repite currículums. Y el para qué educamos tiene que responder a cuáles son las prioridades que tenemos como sociedad. O sea, cuál es nuestro objetivo, qué queremos ser, en qué creemos, cuáles son los valores. Queremos ser, lo decíais antes, queremos ser respetuosos con el medio ambiente, queremos ser un lugar porque tenemos recursos de acogida, queremos ser un lugar competitivo, queremos ser los líderes tecnológicos. Esa definición es la que luego te dice, ok, y para ser eso, ¿qué tenemos que aprender? ¿Y qué sistema educativo? O sea, esto es, de nuevo, si tomamos el ejemplo del fútbol, según cómo queramos jugar, yo necesitaré determinado tipo de jugadores y necesitaré entrenar y educar ese tipo de valores. Entonces, justamente yo creo que primero lo que necesitamos hacer es consensuar, que no es fácil, y tener el plan de para dónde queremos ir. Y eso se construye entre todos. Y es un ejercicio jodidísimo, porque si lo haces entre 5 es fácil. Si quieres sumar a una comunidad autónoma a decir, oye, ¿para dónde queremos? Tienes que escuchar a todos, tienes que conciliar y al final te tienes que decantar. No puedes hacerlo todo. O yo lo haría todo. Yo diría, bueno, ¿cuáles son las principales tendencias? En general, luego va a haber millones de casos particulares. Bueno, y para allá, ¿cuáles son las reglas? Competimos, colaboramos, individualismo, consumo, no tengo preocupación de los demás, una renta colectiva para todos, que sálvese quien pueda, no tengo idea. Y todas esas decisiones influyen al final en los mecanismos de convivencia, en los mecanismos de educación, en todo. Yo creo que el desafío va por ahí. Y mientras no lo haces, vas perpetuando la rutina previa, entonces al final cada uno sigue haciendo lo de siempre y se preocupa de su metro cuadrado de estar a salvo. Es un ejercicio complicado, yo lo reconozco, pero es que me parece que sin eso no tienes un sistema educativo que responda a un plan en particular. Es la repetición de lo que siempre se ha hecho. Gracias. Bueno, pues no sé, muchísimas gracias, Javier,
por Dios. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, vamos cerrando ya, que yo creo que desde las 4:30 que te tenemos ahí sentado, yo creo que ya está bien, ¿no? Estamos encantados, pero yo creo que efectivamente hemos sacado mucha información, sería abusar también de su tiempo. No, oye, mi problema es que me están llamando para meterme en otra reunión que tengo con un cliente por un proyecto y si no, pero si no, para mí yo me puedo estar aquí, ya lo veis, me puedo estar toda la vida. Así que yo lo sufro más por vosotros que no por mí. Ha sido un verdadero placer, Javier. Al contrario. Muchas gracias, Javier. Eres una persona muy generosa Muchas gracias. y yo estoy encantado tanto con el curso como con la entrevista. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. O sea, aquí todos somos generosos, todos hemos invertido el mismo tiempo y cuando uno pone en común lo que tiene y lo que sabe, si no sirve. Si uno no es coherente con lo que dice, el conocimiento es para compartirlo y solamente colaborando y compartiendo se puede progresar. Así que esto es hoy por ti, mañana por mí. Yo feliz, lo que tengo lo pongo a disposición y si sirve, encantado de la vida. Pues nada, entonces ya lo último, una palabra que te llevas. Una palabra que me llevo, yo diría esperanza. Yo diría esperanza, hay que tener esperanza, porque solamente cuando tienes esperanza tienes energía suficiente para seguir construyendo. Las cosas no se construyen solas y si no crees que se pueden construir, no se van a construir. No se van a construir porque tú lo creas, pero si no lo crees, seguro que no se van a construir. Vale, pues nada. Pues muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Seguiremos contando contigo. Seguro que sí, cuando queráis. Bueno, gracias. Un beso, cuídate. Igualmente. Chao.